Bueno, aquí vamos otra vez. Bienvenidos a este episodio, donde exploraremos un tema profundo y fascinante, la sensibilidad humana, no solo desde el punto de vista emocional, sino también desde la razón, la filosofía, un poco de antropología y la realidad contemporánea. Un viaje para entender qué significa ser sensibles, cómo nos afecta y cómo la sensibilidad se entrelaza con nuestra identidad y sociedad. ¿Qué es ser sensible? Comencemos por el principio. La palabra sensible proviene del latín sensibilis, derivada de sensus, que significa sentido o percepción. Ser sensible, entonces, es tener la capacidad de percibir y responder a estímulos, tanto físicos como emocionales. Pero esta capacidad va más allá, implica una apertura a las experiencias internas y externas, una conexión con nuestra emoción y con las emociones de los demás. Desde la antigüedad, la sensibilidad ha sido vista como una facultad fundamental para la experiencia humana, no solo como una reacción pasiva, sino como un proceso activo de interpretación y significado. Para entender la sensibilidad, es clave distinguir tres conceptos. La emoción, que es una reacción breve, intensa y biológica ante un estímulo significativo. Tiene un componente corporal y biológico y psicológico inmediato. El sentimiento, que es la experiencia emocional más duradera y elaborada cognitivamente. Es la dimensión consciente y evaluativa de la emoción. Y la sensibilidad, que es la capacidad para percibir y responder a estas emociones y sentimientos desde una apertura receptiva, que puede ser tanto física como emocional y cognitiva. El abanico emocional va más allá de la rabia, la tristeza y el miedo. Cuando pensamos en sensibilidad, solemos asociarla con emociones negativas como la rabia, la tristeza y el miedo, pero la sensibilidad humana es mucho más amplia. Según teorías como la de Isard o la rueda de las emociones, existen emociones primarias como la alegría, la confianza, la sorpresa, el asco, la ira, el miedo y la anticipación, que se combinan para formar emociones secundarias más complejas. Por ejemplo, la combinación de alegría y confianza genera amor. La mezcla de miedo y anticipación produce ansiedad. Cada emoción nos hace sensibles a diferentes situaciones. La alegría nos abre a la conexión y al bienestar. El miedo nos alerta ante el peligro. La sorpresa nos prepara para lo inesperado. La sensibilidad desde la razón o la filosofía. Pero la sensibilidad no es solamente una emoción, también es pensamiento, interpretación y reflexión. En la filosofía occidental clásica, los presocráticos y luego Platón y Aristóteles establecieron una relación entre lo sensible y lo racional. Para Platón, el mundo sensible es cambiante e imperfecto, mientras que el mundo inteligible o abstracto es eterno y verdadero. La sensibilidad, entonces, es el primer contacto con la realidad, pero insuficiente para el conocimiento pleno. Aristóteles, en cambio, integró la sensibilidad como base del conocimiento. Sin los sentidos no habría experiencia, pero la razón extrae las esencias. En contraste, en la filosofía oriental y mística, como la de Rumi, la sensibilidad es una vía para la experiencia espiritual y la conexión con lo divino. Para Rumi, los Volviendo a la sentidos rueda de las no solo emociones, captan el mundo físico, sino que abren al alma a la transformación interior y a la unión con la belleza y la verdad. Por otro lado, desde la filosofía, Avicena, quien interpreta en sus textos a Aristóteles, comenta y además aporta una visión integradora y un poco avanzada para su tiempo. Para él, la sensibilidad es una función del alma sensitiva, que incluye no solo los sentidos externos, sino también sentidos internos, como la imaginación, la memoria y la estimativa. La estimativa, una facultad que permite captar intenciones y significados no sensibles, como el peligro o la amenaza. Esta sensibilidad es un puente entre lo físico y lo intelectual, entre la percepción y el pensamiento, y es fundamental
para la inteligencia y la moralidad humana. Podemos ver cómo la sensibilidad se expresa en un abanico de emociones primarias y secundarias, con diferentes intensidades y sentimientos asociados. En la rueda de las emociones se explica para entender que la sensibilidad no es estática ni unidimensional, sino que fluctúa entre estados como la serenidad y el éxtasis, la aprensión y el terror, la melancolía y la desesperación. Cada emoción nos hace sensibles a distintos aspectos de la experiencia humana. La alegría a la conexión, el miedo a la protección, la ira a la defensa, la sorpresa a la adaptación. El mundo sensible podemos verlo desde una mirada social o antropológica, y desde aquí la sensibilidad es también un fenómeno social y cultural. No solo sentimos individualmente, sino que la sensibilidad está medida por símbolos, normas y valores compartidos. Lo que un grupo considera sagrado, puro o justo afecta cómo siente y reacciona a las cosas que no lo son. La sensibilidad social es la capacidad para percibir y responder a las emociones colectivas, a la justicia, al honor, a la exclusión. Es un modo de conocimiento y experiencia que articula el orden social y las relaciones de poder. Ahora, un punto de modernidad, la sensibilidad en redes, en inteligencia artificial, y por qué esto nos llega a producir frustración. Hoy, la sensibilidad enfrenta nuevos desafíos, la sobrecarga de estímulos en redes sociales y la mediación tecnológica genera una sensibilidad fragmentada y reactiva. Buscamos validación digital, nos exponemos a críticas y polarizaciones, y la frustración se convierte en una emoción central, la brecha entre lo que queremos y lo que realmente experimentamos. Esta frustración amplifica la sensibilidad reactiva y alimenta la polarización. Además, dificulta la gestión emocional. La sensibilidad moderna es superficial, performativa y muchas veces manipulada por algoritmos que priorizan la atención y la reacción rápida. Pero ¿qué sucede con la sensibilidad interna, protegida por el yo? Hablemos de la sensibilidad en el ego. Finalmente, la sensibilidad está profundamente ligada al ego, esa construcción mental que busca proteger nuestra autoimagen. La sensibilidad del ego se manifiesta en la vulnerabilidad ante la crítica y la necesidad de validación. Puede generar defensas emocionales exageradas, dependencia de la aprobación externa y limitaciones en la autenticidad. Diferenciar la sensibilidad del ego de la sensibilidad desde la esencia es clave para alcanzar una experiencia emocional más auténtica y equilibrada. Y es que esta sensibilidad en el ego puede expresarse de dos formas, colocándolo en categorías, porque puede ser de otras maneras. Una de ellas es el exceso de ego, sentir que uno es especial o superior por alguna característica, por ejemplo, ser altamente sensible, lo que es un mecanismo defensivo del ego para protegerse y destacar. Y otra es el déficit de ego, sufrir por sentirse diferente o inadecuado, también desde la voz del ego, que se siente amenazado o excluido. Llevándolo a una reflexión espiritual, la sensibilidad desde el ego está ligada a la comparación, la etiqueta y la defensa del yo como algo separado y especial. Es reactiva y siempre busca protección o reconocimiento externo. Cuando hablamos de un factor protector, siempre debemos buscar identificar la sensibilidad desde la esencia, la cual es una experiencia consciente, abierta y auténtica, que acepta lo que siente sin juzgar ni comparar, siempre evitando la proyección, y que permite una conexión más profunda con uno mismo y con los demás. Y es que hoy en día estamos conscientes de cuánta de nuestra sensibilidad proviene del ego y cuánta de la esencia. Confundir a ambos puede llevar a malinterpretar nuestras emociones y a reaccionar de forma desproporcionada.
La sensibilidad del ego es un mecanismo natural y necesario para la supervivencia psicológica, pero si no se reconoce y trabaja, puede limitar nuestra autenticidad y bienestar. Aprender a gestionar y a reconocer si nuestra sensibilidad viene del ego o viene de la esencia implica desarrollar autoconciencia, aceptar la crítica constructiva y cultivar la capacidad de sentir sin identificarnos con el yo defensivo. Como todo, la sensibilidad humana es un fenómeno complejo que integra emociones, razón, cultura y tecnología. Entenderla desde estas múltiples perspectivas nos permite no solo conocernos, sino también desarrollar una sensibilidad crítica, auténtica y saludable en un mundo cada vez más interconectado y desafiante. Un día más, gracias por acompañarme en este recorrido. Si te interesa profundizar cómo gestionar esta sensibilidad o explorar más sobre la inteligencia emocional, te invito a seguir mis redes sociales, activar la campanita y darle me gusta. Gracias por escuchar.